El día en que el niño del jefe desapareció en el desierto. La noche había sido tranquila, demasiado tranquila. Cuando salió el sol, los gritos del jefe rompieron el silencio del desierto. Su hijo, Kian, de 9 años, había desaparecido. En su tienda no había huellas, no había señales de lucha, solo un espacio vacío en la manta donde había dormido, como si el niño se hubiera desvanecido en el aire. Pero nadie en la tribu creyó que fue un accidente. Un niño no desaparece así, sin que alguien lo tome. Mientras algunos hombres rastreaban la arena en busca de señales, otros se miraban en silencio, sabiendo que lo que estaba por venir sería peor que cualquier tormenta. El jefe, Aruk, llevaba años cargando secretos, acuerdos ocultos con forasteros, decisiones que habían dividido a su gente, castigos que dejaron heridas abiertas. Y ahora, todo eso parecía volver para destruirlo. Algunos susurraban que encontrar al niño no bastaría, que tal vez había quienes no querían que regresara, porque detrás de esa desaparición había algo más que un secuestro. Había una traición que venía gestándose desde hace tiempo, y quien la había planeado estaba dentro de la tribu. Encontrar a Kian significaba más que salvar una vida. Significaba descubrir quién estaba dispuesto a usar al hijo del jefe para acabar con él. Y lo que estaba por suceder cambiaría para siempre el destino de todos en el desierto. Aruk estaba de pie frente a su tienda, con el rostro endurecido por la furia y el miedo. No era un hombre que dejara ver sus emociones, pero esa mañana no podía ocultarlas. Su hijo, Kian, de 9 años, había desaparecido durante la noche. No había rastro alguno. Solo un espacio vacío en la manta donde había dormido. Nadie en la tribu se atrevía a hablar, porque todos sabían que un niño no desaparece así, sin ayuda. Y si alguien lo había tomado, probablemente era alguien de entre ellos. Aruk siempre había sido un jefe temido más que respetado. Desde hacía años había tomado decisiones que dividieron a su gente. Negocios con comerciantes extranjeros, intercambios que muchos consideraban deshonrosos, castigos severos contra quienes desafiaban su autoridad. Bajo su mando, la tribu sobrevivió a sequías y tormentas, pero el precio fue alto: familias rotas, hombres expulsados al desierto, acuerdos que beneficiaban más al jefe que a su gente. Por eso, mientras algunos se preparaban para buscar al niño, otros murmuraban que quizá esa desaparición era una especie de justicia. En su interior, Aruk no podía evitar pensar en todos los enemigos que había acumulado. Recordó a Tarek, un cazador al que desterró tras acusarlo de traición. Recordó a la familia de un comerciante al que hizo ejecutar, acusado de robar provisiones. Recordó incluso a miembros de su propio consejo, que nunca perdonaron ciertos tratos que hizo con caravanas forasteras. El secuestro de Kian podía ser un golpe directo contra él, o una venganza. Pero había algo más que lo perturbaba. La tienda donde dormía Kian estaba intacta. Nadie escuchó nada. Y cuando revisaron la arena alrededor, no había huellas. Era imposible que alguien hubiera entrado y salido sin dejar rastro. Eso significaba una sola cosa: quien se lo llevó sabía moverse en el desierto como un fantasma. O peor aún, que alguien de la misma tribu lo sacó de allí sin levantar sospechas. Aruk reunió a su consejo al amanecer. Narek, el anciano sabio, estaba presente, con su mirada imperturbable. También Sera, una de las guardianas más leales, aunque sus ojos lo observaban con desconfianza. Y Lior, el comerciante joven, que parecía más preocupado por sus caravanas que por el niño desaparecido. Nadie hablaba más de lo necesario. Todos esperaban a que Aruk hablara primero. Kian no se fue solo, dijo el jefe, con voz grave. Alguien lo tomó. Y quien lo hizo, no se alejó demasiado. Su mirada recorrió a cada uno de los presentes. Nadie bajó la vista, pero el silencio se hizo más pesado. Aruk sabía que, en esa reunión, podía estar sentado el responsable. O, al menos, alguien que lo sabía todo. Su primera decisión fue ordenar una búsqueda inmediata, enviando grupos en todas direcciones. Pero no confió en nadie completamente.
Eligió personalmente a los hombres que saldrían y a los que se quedarían, vigilando cada movimiento. Lo que Aruk no decía en voz alta era que sospechaba que la desaparición de Kian no era solo para dañarlo emocionalmente. Podía ser parte de algo más grande, un intento de quitarle el mando. Si Kian hubiera muerto, la tribu perdería la poca confianza que quedaba en él. Y si no lo encontraban nunca, la gente terminaría por culparlo, pensando que sus alianzas secretas con forasteros habían traído este desastre. Esa noche, mientras todos dormían, Aruk se quedó solo junto a la hoguera, pensando. Tenía enemigos en la tribu, pero también sabía que más allá del desierto había comerciantes y clanes rivales que querían lo mismo, verlo caer. Aún así, había un detalle que no dejaba de inquietarlo. Si realmente alguien quería humillarlo o vengarse, ¿por qué no habían pedido un rescate? ¿Por qué no habían dejado ninguna señal, ninguna advertencia? Solo quedaba una posibilidad que lo atormentaba más que cualquier otra, que Kian no fuera un simple rehén. Que quien lo tomó lo quisiera para algo mucho peor, o que el niño supiera algo que ni siquiera Aruk conocía. En lo profundo de su mente, el jefe recordó algo que Narek, el anciano, le había dicho días atrás: el desierto nunca se lleva a alguien sin razón. Si algo desaparece, es porque alguien lo necesitaba más. Aruk se levantó, miró hacia la oscuridad más allá de las fogatas y entendió que, para recuperar a su hijo, no bastaría con encontrar al responsable. Iba a tener que desenterrar secretos que él mismo había ayudado a ocultar. Y eso, podía destruirlo antes de que encontrara a Kian. Sera observaba a Aruk desde lejos mientras afilaba su cuchillo. Lo había servido durante más de 10 años, protegiéndolo a él y a su familia, pero nunca había confiado en él por completo. Sabía cómo gobernaba, con fuerza, con amenazas, con decisiones que siempre beneficiaban primero a su sangre y después, si sobraba algo, al resto de la tribu. El grito del jefe al amanecer todavía resonaba en su mente. La desaparición de Kian no solo había puesto a todos en alerta, también había removido viejas tensiones. Sera había oído las murmuraciones de algunos cazadores, que el niño no debía ser encontrado, que el jefe debía pagar por todo lo que había hecho. Ella no participaba en esos comentarios, pero tampoco los detuvo. Sabía que había verdad en esas palabras, aunque no compartía el deseo de ver muerto al niño. Sera conocía bien los secretos de Aruk. Había sido testigo de tratos clandestinos con caravanas de esclavos y comerciantes armados. Había visto cómo el jefe entregaba parte de las reservas de agua a cambio de armas, mientras familias enteras pasaban sed. Ella misma había sido enviada a eliminar a 2 hombres que sabían demasiado sobre esos acuerdos. Y aunque cumplió sus órdenes, nunca olvidó lo que esos ojos suplicantes le dijeron antes de morir, que un día, todo lo que Aruk escondía saldría a la luz. La desaparición de Kian podría ser ese día. Cuando Aruk convocó al consejo, Sera notó más que las palabras. Vio cómo sus manos se tensaban, cómo su mirada saltaba de un rostro a otro. El jefe estaba acorralado, aunque intentara parecer firme. Lo que le preocupó no fue solo su nerviosismo, sino el silencio de Narek, el anciano. Él no hablaba, no opinaba, no ofrecía consejo, cuando normalmente nunca se callaba. Y eso significaba algo. Esa noche, Sera no durmió. Se mantuvo despierta, vigilando los límites del campamento. No confiaba en nadie. Ni siquiera en Kael, el muchacho que solía seguirla como una sombra. Sabía que él odiaba a Aruk por razones personales, pero últimamente lo había notado demasiado inquieto, demasiado dispuesto a desaparecer por horas sin dar explicaciones. Alrededor de la medianoche, Sera escuchó un ruido. No era el viento, ni un animal. Era un paso ligero, cuidadoso. Se movió rápido, siguiendo el sonido hasta los límites de las dunas, donde vio una silueta que intentaba ocultarse. No pudo distinguir quién era, pero vio algo en sus manos, una cuerda y un saco pequeño que colgaba de su hombro. Antes de que pudiera alcanzarlo, la figura desapareció entre las sombras. Regresó al campamento, sabiendo 2 cosas. La primera, que alguien estaba moviéndose de noche con un propósito claro. Y la segunda, que si lo descubre sin cuidado, terminaría muerta. Porque esa desaparición no era solo una venganza, había un plan mucho más grande detrás. Al amanecer,
Aruk ordenó que Sera encabezara una patrulla hacia las colinas del oeste. Decía que había rumores de que una caravana extranjera había sido vista por esa zona, y sospechaba que podían tener a Kian. Ella obedeció, pero mientras montaba su camello, no podía dejar de pensar que Aruk no le estaba diciendo toda la verdad. Durante la travesía, Sera comenzó a unir piezas. Recordó una conversación que escuchó días atrás, entre Lior, el comerciante, y un hombre extranjero. Mencionaban algo sobre la llave de la arena, un término que nunca había escuchado, pero que parecía tener relación con Kian. Tal vez el niño sabía algo. Tal vez había heredado algo que Aruk le había ocultado incluso a la tribu. Mientras avanzaban por el desierto, uno de los hombres de la patrulla, un veterano llamado Dagan, se le acercó. Con voz baja, le dijo algo que la hizo detenerse. No lo busques demasiado, Sera. Si lo encontramos, puede que todos terminemos muertos. Ella no respondió, pero entendió lo que significaba. Había personas, tal vez incluso dentro de esa patrulla, que preferían que el niño nunca regresará. Y si insistía demasiado en hallarlo, su propio nombre podría aparecer en la lista de los que desaparecen en la arena. Al caer la noche, mientras descansaban bajo un cielo sin luna, Sera tomó una decisión. No podía confiar ni en Aruk, ni en sus hombres, ni siquiera en Narek. Si quería descubrir qué le había pasado a Kian, tendría que hacerlo sola. Y, para eso, primero debía encontrar a alguien que conociera más sobre las caravanas forasteras y los rumores que circulaban por el desierto. Solo había un hombre que podía darle esas respuestas, Lior, el comerciante. Y sabía que, si hablaba con él, probablemente descubriría algo que pondría su vida en riesgo. Lior no era un hombre de desierto. Nació en una ciudad al borde del río, rodeado de muros de barro y calles estrechas donde la gente se mataba por un poco de pan. Aprendió a negociar antes de aprender a pelear, y a mentir antes de aprender a confiar. Cuando llegó a la tribu de Aruk hacía 6 años, muchos lo veían como un intruso. Hoy, lo toleraban porque era útil, traía especias, telas, medicinas, y de vez en cuando, información que nadie más conseguía. Pero Lior nunca fue leal a nadie más que a sí mismo. La mañana que Kian desapareció, Lior no se sorprendió. No lo dijo en voz alta, pero llevaba semanas escuchando rumores entre las caravanas, que alguien, dentro de la tribu, había estado planeando derrocar a Aruk. No con una guerra, sino con algo más sutil. Algo que haría que su propio pueblo se volviera contra él. Y ahora, viendo al jefe enfurecido y a su gente en silencio, supo que esa etapa del plan había comenzado. Sin embargo, lo que preocupaba a Lior no era Aruk. Era Kian. Porque ese niño de 9 años no era cualquier hijo de jefe. Lior había escuchado historias sobre él desde que nació, que un grupo de ancianos, hace años, había hecho un juramento para protegerlo, que el niño no era solo un heredero, sino que conocía, o heredaría, algo valioso, algo que podía cambiar el destino de la tribu. Nadie decía exactamente qué era. Algunos lo llamaban la llave de la arena, otros decían que llevaba un mapa escondido en su memoria, un conocimiento que ni su padre entendía del todo. Por eso, cuando escuchó que había desaparecido, Lior no pensó que fueran simples venganzas contra Aruk. Pensó en dinero. Porque si Kian valía algo más que como rehén, había clanes en el desierto y comerciantes poderosos dispuestos a pagar una fortuna por él. Y Lior, si jugaba bien sus cartas, podía ser quien hiciera esa conexión. Durante la reunión con Aruk y el consejo, mantuvo su expresión neutral, aunque por dentro evaluaba todo. Vio cómo Sera lo miraba de reojo, con esa desconfianza que siempre tenía hacia él. Vio cómo Narek, el anciano, permanecía callado, como si supiera más de lo que decía. Y entendió que, si quería sobrevivir y sacar provecho de todo esto, tenía que actuar rápido. Esa misma noche, mientras la tribu dormía, Lior salió en silencio de su tienda. Caminó hacia las dunas del norte, donde había acordado encontrarse con un contacto, un explorador que trabajaba para un clan rival. Cuando lo encontró, intercambiaron pocas palabras. Solo una frase que lo dejó pensativo. Si el niño ya está en movimiento, no intentes detenerlo. Solo asegúrate de estar del lado correcto cuando todo termine. El explorador se marchó sin dar más detalles,
y Lior regresó al campamento con más preguntas que respuestas. ¿En movimiento? Eso significaba que Qian no estaba muerto, y que alguien ya lo estaba llevando a algún lugar. Pero, ¿quién? ¿Uno de los propios hombres de Aruk? ¿O alguien que operaba desde afuera con ayuda interna? Al amanecer, mientras la patrulla de cera se preparaba para salir, Lior la observó en silencio. Sabía que ella sospechaba de algo, aunque él todavía no había hecho nada directamente. Lo que Cera no sabía era que Lior ya tenía un plan. No pensaba unirse a ninguna búsqueda oficial. Planeaba seguir las rutas de las caravanas que operaban en secreto, buscando cualquier rastro del niño. Y si lo encontraba primero, no lo devolvería a Aruk, a menos que el precio fuera tan alto que nadie pudiera igualarlo. Pero antes de irse, Lior tuvo una conversación con Narek. El anciano lo llamó a su tienda y, con voz baja, le dijo algo que lo hizo sentir un escalofrío. Si decides seguir al niño, recuerda esto, no es solo un heredero. Es una llave. Y las llaves, siempre abren algo. Pero también pueden encerrar. Lior no preguntó más. No le gustaba cuando Narek hablaba en acertijos, pero esas palabras confirmaban lo que ya sospechaba, que no era solo un niño perdido. Era parte de un juego mucho más grande. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el desierto, Lior cargó su camello y se alejó del campamento, sin avisar a nadie. No le importaba si Cera lo seguía o si Aruk lo descubría. Si encontraba al niño, tendría en sus manos algo más valioso que cualquier cargamento de especias o armas que hubiera traficado. Y si no, al menos no estaría en el campamento cuando las cosas explotaran. Porque Lior estaba seguro de una cosa, esa desaparición no terminaría con una simple búsqueda. Terminaría con sangre. Narek caminaba despacio entre las tiendas, apoyado en su bastón, observando a cada miembro de la tribu sin decir una palabra. Sus ojos, hundidos y cansados, parecían vacíos, pero en realidad nada escapaba a su mirada. Había vivido más que todos en aquel campamento, había visto jefes caer, guerras internas y traiciones disfrazadas de lealtad. Y ahora, mientras la tribu se desmoronaba por la desaparición del hijo del jefe, él sabía que esa noche sería recordada como el inicio de algo que había temido durante años. A diferencia de Aruk, que gritaba órdenes y exigía respuestas, Narek permanecía en silencio. Para la tribu, eso era desconcertante. Él siempre era el primero en hablar cuando algo grave sucedía. Siempre ofrecía guía. Pero esta vez callaba, porque entendía algo que los demás no, Qian no estaba perdido por azar. Alguien lo había tomado, sí, pero el motivo iba más allá de venganza o poder. Ese niño, aunque ni siquiera lo supiera, representaba una decisión que cambiaría el destino de todos. Muchos años atrás, antes de que Aruk se convirtiera en jefe, Narek había sido testigo de un ritual del Consejo de Ancianos. Una reunión secreta, en medio del desierto, donde se hizo un pacto en torno al recién nacido Qian. Aquel día se habló de la llave de la arena, una herencia intangible que el niño recibiría cuando llegara el momento adecuado. Nadie explicó exactamente qué significaba, pero Narek entendió que no era algo físico, sino un conocimiento, un secreto que podía dar poder o destruir a quien lo poseyera. Por eso, incluso de bebé, Qian fue protegido de una forma distinta, guardias, cuidados, y un silencio total sobre su verdadero valor. Con los años, Narek notó que Aruk comenzó a tomar decisiones que rompían con las costumbres de la tribu. Tratados con comerciantes forasteros, intercambio de agua por armas, castigos ejemplares a los que se le oponían. Todo para fortalecer su mando. Pero en el fondo, Narek sabía que esas acciones también estaban guiadas por un temor. Aruk había escuchado partes del juramento sobre su hijo y temía perderlo, no solo como heredero, sino como pieza clave de algo mucho más grande que su liderazgo. La desaparición de Qian era, para Narek, una señal de que la tormenta había llegado. Y, aunque sabía más de lo que decía, no podía revelarlo todo. Hablar en exceso podría poner al niño en más peligro del que ya estaba. Porque no solo había traidores dentro de la tribu, también había clanes rivales y comerciantes poderosos que, si descubrían que representaba a Qian, no descansaría hasta usarlo como moneda para ganar control sobre las rutas del desierto. Esa tarde, Narek llamó a Lior a su tienda. No confiaba en él, pero lo necesitaba.
El comerciante tenía contactos con clanes externos y podía seguir rastros donde la tribu no llegaba. Sin embargo, Narek no le dio información completa. Solo una advertencia velada. Si decides seguir al niño, recuerda que no es solo un heredero. Es una llave. Y las llaves siempre abren algo. Pero también pueden encerrar. No le explicó más. Sabía que Lior interpretaría esas palabras como una oportunidad de riqueza, pero también como un recordatorio del peligro. Porque si Lior encontraba a quien y no entendía realmente qué cargaba el niño, podía condenarse junto con todos los demás. Al caer la noche, Narek se reunió en secreto con Sera. Ella era la única en quien confiaba para hablar con franqueza, aunque incluso con ella medía sus palabras. Le contó que había escuchado pasos cerca del campamento la noche anterior, pasos que no pertenecían a nadie de la tribu. Y le dijo algo más, con voz baja, asegurándose de que nadie escuchara. Si encuentras al niño, no lo devuelvas de inmediato a Aruk. Antes de traerlo de vuelta, asegúrate de saber quién lo tomó, y por qué. Si regresa sin respuestas, será el inicio del fin para todos. Sera no hizo preguntas, pero entendió que Narek le estaba entregando una tarea más peligrosa que proteger al propio jefe. Y Narek, aunque no lo mostró, sintió por primera vez en mucho tiempo un peso en el pecho. Sabía que, en cualquier momento, alguien podía intentar silenciarlo. Ya había visto miradas extrañas de algunos hombres de Aruk, y sabía que si hablaba demasiado, no llegaría vivo a ver el amanecer. Esa noche, mientras el viento soplaba y las fogatas se apagaban una a una, Narek se quedó solo mirando al horizonte. No esperaba salvar a Kian personalmente. Su tarea era otra, asegurarse de que quienes lo encontraran entendieran la magnitud de lo que estaba en juego. Porque si Aruk recuperaba a su hijo sin descubrir quién estaba detrás de su desaparición, la tribu se dividiría hasta romperse. Y si Kian caía en manos equivocadas, el desierto entero ardería en guerras por algo que ni siquiera muchos entendían. El anciano sabía que pronto tendría que elegir un lado. Y, esta vez, no sería el del jefe. Kael estaba sentado sobre una roca, mirando la fogata apagarse lentamente. Nadie lo veía, y así lo prefería. Desde pequeño había aprendido a ser invisible cuando le convenía, especialmente cuando Aruk estaba cerca. El jefe no lo odiaba, pero tampoco lo respetaba. Para Aruk, Kael no era más que un muchacho fuerte para cargar agua, leña y provisiones. Pero Kael, en silencio, llevaba años acumulando algo más peligroso que la fuerza, rencor. Cuando tenía 10 años, su padre, Tarek, fue acusado de traición y desterrado al desierto. Aruk aseguró que había vendido información a caravanas rivales, pero Kael sabía que no era verdad. Tarek había cuestionado los acuerdos secretos que Aruk hacía con forasteros, acuerdos que siempre terminaban perjudicando a las familias más pobres de la tribu. Por hablar, lo condenaron. Lo dejaron sin agua, sin camello y sin posibilidad de regresar. 2 semanas después, Kael encontró su cuerpo, seco y rígido entre las dunas. Nunca olvidó esa imagen, ni perdonó a Aruk. Desde entonces, Kael había esperado su oportunidad. No era un guerrero, no tenía poder ni seguidores, pero sí algo que nadie sospechaba, información. Durante años había escuchado conversaciones que no debía. Había seguido a Lior en sus viajes nocturnos. Había visto a Sera limpiar sangre de su cuchillo después de misiones secretas. Y sobre todo, había escuchado a Narek hablar en voz baja sobre la llave de la arena, y sobre Kian, el hijo de Aruk. Cuando Kian desapareció, Kael no se sorprendió. Sabía que tarde o temprano algo así pasaría. Pero lo que nadie sabía, excepto él, era que había visto al niño la noche anterior, y no en su tienda. Lo había visto a las afueras del campamento, guiado por una figura encapuchada. Quien no lloraba, no parecía asustado. Caminaba tranquilo, como si confiara en quien lo llevaba. Kael no intervino. Solo observó desde lejos, escondido tras una duna, hasta que ambos desaparecieron en la oscuridad. No lo dijo a nadie. Ni siquiera cuando Aruk reunió a la tribu y exigió respuestas. Kael sabía que si hablaba, solo provocaría más caos. Y además, parte de él quería que Kian no regresara. No porque deseara su muerte,
sino porque entendía que la desaparición del niño podía ser el golpe que al fin derribara a Aruk. Esa tarde, mientras Sera se preparaba para salir con su patrulla hacia las colinas del oeste, Kael tomó una decisión. No seguiría a la patrulla, ni se quedaría con el resto de la tribu. Iba a seguir sus propias pistas. Y para eso, debía acercarse a Lior. El comerciante sabía más de lo que decía, y Kael sospechaba que incluso podía estar implicado en la desaparición. Lo encontró cargando sus cosas, preparándose para dejar el campamento en secreto. Kael se acercó y, sin rodeos, le dijo: «Sé que sabes hacia dónde lo llevan. Llévame contigo, o haré que toda la tribu sepa que te vas de noche». Lior lo miró con frialdad, evaluando si debía matarlo allí mismo para ahorrarse problemas. Pero al final, lo dejó subir a su camello. No porque confiara en él, sino porque entendía que Kael podía ser útil. Un muchacho resentido con Aruk y lo bastante discreto como para no hacer preguntas innecesarias. Mientras cabalgaban bajo la luna, Kael comenzó a hablar. No reveló que había visto a Kian la noche anterior, pero dejó claro que conocía demasiados secretos de la tribu, y que estaba dispuesto a usarlos si eso significaba ver a Aruk perder su poder. Lior escuchaba en silencio, sin comprometerse, pero en su mente ya calculaba cómo usar al muchacho si las cosas se complicaban. Kael, por su parte, tenía su propio objetivo. No le importaba si Kian estaba vivo o muerto. Lo que quería era encontrarlo primero y asegurarse de que, cuando todo terminara, Aruk quedara como el culpable, como un hombre incapaz de proteger ni siquiera a su propio hijo. Y si para lograrlo debía aliarse con comerciantes, clanes rivales o incluso traicionar a su propia gente, lo haría sin dudarlo. Antes del amanecer, ambos llegaron a una zona de ruinas antiguas, donde según Lior solían pasar caravanas que evitaban las rutas principales. Allí encontraron rastros, huellas pequeñas, más ligeras que las de un adulto, y marcas de un camello cargado que se dirigía hacia el este, hacia un territorio controlado por una facción enemiga. Kael sonrió levemente. No porque estuviera cerca de rescatar a Kian, sino porque entendía lo que eso significaba. Si el niño caía en manos de esa facción, Aruk quedaría completamente acorralado. Y quizá, solo quizá, Kael tendría la oportunidad de vengar a su padre. Mientras el sol comenzaba a salir, Lior lo miró y dijo: «Si seguimos esas huellas, no habrá marcha atrás. Lo que encontremos allá puede costarnos la vida». Kael no respondió. Solo siguió cabalgando. Porque para él, la vida ya había perdido su valor el día que encontró a su padre muerto entre las dunas. La tribu llevaba 3 amaneceres sin dormir de verdad. El desierto, que casi siempre era despiadado pero predecible, se había vuelto extraño. Vientos fríos de noche, cielos cubiertos durante el día, y un silencio que ni las aves rompían. Cada hombre y mujer lo sentía, algo más grande que una simple desaparición se movía sobre ellos. El campamento parecía roto. Algunos hombres comenzaron a empaquetar discretamente sus cosas, listos para unirse a otros clanes si Aruk no lograba traer a su hijo de vuelta. Otros, más leales, afilaban armas y se preparaban para marchar, aunque sabían que estaban siguiendo a un jefe que ya no imponía respeto como antes. Aruk lo notaba en cada mirada. Su figura, antes símbolo de fuerza, ahora era vista con sospecha. Cada decisión pasada regresaba a atormentarlo: los hombres desterrados, los pactos con forasteros, los castigos que dividían familias. Y aunque jamás lo admitiría, sabía que parte de la tribu tal vez deseaba que Kian no regresara, porque su desaparición podría significar el fin de su reinado. Esa noche, mientras la mayoría dormía o fingía dormir, Sera volvió al campamento. Había estado rastreando durante días por las colinas y los pasos ocultos. No encontró a Kian, pero halló algo más: huellas frescas de caravanas, restos de fogatas, y símbolos marcados en piedra. Eran señales de los hijos del Sol Rojo, mercenarios despiadados que trabajaban por quien pagará más. Nunca actuaban solos. Si estaban cerca, significaba que alguien los había contratado, y que alguien, dentro de la tribu, los guió hasta Kian. Sera no dijo nada de esto a Aruk. Lo encontró sentado frente a la fogata, con su mirada fija en el fuego, como si buscara respuestas en las llamas. Solo le informó que las huellas llevaban al norte. Nada más.
Sabía que si le decía la verdad, Aruk marcharía de inmediato y caería directo en una trampa. Y Sera no tenía intención de morir en un ataque sin sentido. Mientras tanto, lejos del campamento, Lior y Kael seguían su propio camino. El comerciante y el joven cargador habían unido fuerzas por conveniencia, pero ninguno confiaba en el otro. Kael cargaba odio, no solo contra Aruk, sino contra todo lo que representaba la tribu bajo su mando. Lior cargaba ambición, buscando convertir cada situación en una oportunidad para enriquecerse. El rastro que seguían los llevó hasta un cañón profundo, cuyas paredes negras parecían tragarse la luz del sol. Desde una colina, vieron el campamento enemigo, una docena de mercenarios tatuados, vigilando hogueras y una tienda grande de tela gruesa. Dentro, según Lior, estaba Kian. Kael apretó el mango de su cuchillo, con la mandíbula tensa. Había visto al niño antes de que desapareciera. Lo vio salir del campamento, guiado por alguien encapuchado, caminando sin resistencia. Nunca lo dijo. Sabía que, si lo hacía, lo acusarían de cómplice o cobarde. Pero ese recuerdo ardía en su mente mientras miraba la tienda. Kian no parecía haber sido tomado por la fuerza. Sera los alcanzó esa misma noche. Había seguido sus huellas, moviéndose silenciosa entre dunas. Cuando apareció, Kael se tensó, listo para pelear. Pero Sera habló primero, con tono firme. No estoy aquí por Aruk. Vine por Kian. Pero si lo sacamos sin descubrir quién lo entregó, esto no terminará. Nos cazarán a todos. Kael, que normalmente desconfiaba de cualquiera que sirviera al jefe, bajó su arma. Sabía que Sera tenía razón. Lior, en cambio, escuchaba en silencio, ya trazando planes en su cabeza. Si conseguía al niño, podía venderlo, o su ubicación, al mejor postor. Para él, todo era negocio. Mientras los tres vigilaban desde las rocas, a kilómetros de allí, Aruk marchaba con 10 hombres. El explorador que los guiaba afirmaba tener un rastro fresco hacia el norte. Narek, el anciano, los observó partir desde una colina lejana, apoyado en su bastón. Sabía que ese explorador no trabajaba para la tribu. Trabajaba para los hijos del Sol Rojo. Esa marcha no era un rescate. Era un sacrificio planeado. Antes de que se fueran, Narek se acercó a Aruk. Su voz era baja pero firme. Si llegas hasta él, escucha antes de tocarlo. Pregunta quién lo llevó allí. Si no lo haces, no volverás. Aruk lo fulminó con los ojos, pero no replicó. En el fondo, sabía que el anciano rara vez hablaba sin razón. El cuarto amanecer trajo a todos al mismo lugar. El cañón, con su aire pesado y silencio antinatural, se convirtió en el escenario. Los hijos del Sol Rojo estaban listos. Sus armas brillaban al sol y sus rostros no mostraban emoción. No estaban allí solo para custodiar a Kian. Estaban esperando que algo más ocurriera. Sera, Kael y Lior observaban desde lo alto. Veían cada movimiento, cada gesto de los mercenarios. Cuando Aruk y sus hombres entraron en el cañón, el silencio se volvió aún más denso. Kian fue sacado de la tienda y puesto en el centro. Cubierto de polvo, los ojos serios, no parecía un niño asustado. No lloraba. No pedía ayuda. Solo miraba alrededor, como si midiera cada respiración de quienes lo rodeaban. Entonces habló, con una voz firme que no correspondía a su edad. El que me trajo aquí está entre ustedes. Si no dice su nombre ahora, todos van a morir. Las palabras cayeron como piedras. Nadie respondió. Los hombres de Aruk miraban a su alrededor. Los mercenarios tensaron las lanzas. Sera, Kael y Lior, desde lo alto, buscando señales. Y entonces, desde una duna cercana, apareció Narek. Caminaba con paso lento, apoyado en su bastón. Cuando llegó al centro, su voz resonó clara. Fui yo. Aruk dio un paso al frente, con rabia. ¿Tú? ¿Por qué? Narek sostuvo su mirada. Porque no entiendes lo que significa tu hijo. No es solo un heredero. Es la llave de algo que estos hombres, y muchos más, llevan años buscando.
Si sigue contigo, no solo morirás tú. Morirá la tribu entera. Antes de que pudiera decir más, una lanza voló desde las filas de los mercenarios. El hierro atravesó su pecho. Narek cayó de rodillas, su bastón rodando sobre la arena manchada de sangre. Con un hilo de voz, se inclinó hacia quien y murmuró algo que solo él oyó. Ve al lugar de las 3 lunas, ahí entenderás. El anciano colapsó, y el silencio duró apenas un latido. Después, todo estalló. La batalla fue un caos brutal. Las lanzas chocaron con hachas, las flechas zumbaban por el aire y la arena se mezclaba con la sangre. El viento levantaba polvo que cegaba y asfixiaba. Sera se movía como un espectro, derribando enemigos con precisión letal. Kael, consumido por una rabia antigua, luchaba como un hombre que ya no temía morir. Lior, pragmático, usó el caos para apuñalar a un mercenario por la espalda y robar un caballo, buscando una ruta de escape. Aruk peleaba como nunca, su hacha manchada de sangre en cada giro. Pero cada golpe no era solo por su hijo, era por su liderazgo, por la rabia hacia Narek, por cada traición que sentía que lo rodeaba. Los hijos del Sol Rojo no retrocedieron fácil. Emboscaron a 2 de los hombres de Aruk en un estrecho pasillo del cañón, cortándolos antes de que pudieran defenderse. Sera tuvo que arrastrar a Kael fuera de un círculo enemigo cuando estuvo a punto de ser atravesado. Y por un momento, parecía que la tribu iba a ser aniquilada allí mismo. Pero entonces, el viento cambió. Una ráfaga fuerte levantó un muro de arena que cegó a todos. En medio de la confusión, Qian desapareció de la vista. Nadie lo vio moverse, pero cuando el polvo bajó, ya no estaba en el centro. Los hijos del Sol Rojo, desconcertados, comenzaron a retirarse. Algunos gritaban que el niño no podía perderse, que la llave debía ser recuperada. Pero el combate se había quebrado. Con bajas en ambos lados y sin Qian a la vista, los mercenarios se dispersaron, huyendo hacia el este. Aruk, herido y exhausto, buscó a su hijo entre los cuerpos. No lo encontró. Sera se acercó, su espada aún goteando sangre. Se fue por su cuenta. Y no podemos seguirlo. No ahora. Aruk la miró, con el rostro endurecido por la furia y la impotencia. Kael, apoyado en una roca, respiraba con dificultad, pero en silencio. Lior ya no estaba. Nadie lo vio marcharse. El sol caía cuando Aruk, Sera y Kael regresaron al campamento. Sin Qian. Sin Narek. Con solo la mitad de los hombres que partieron. La tribu los miraba, esperando respuestas. Aruk no habló. Solo miró al horizonte, sabiendo que su autoridad pendía de un hilo aún más fino que antes. En alguna parte del desierto, Qian caminaba bajo la luna, acompañado por 2 antiguos guardianes de Narek. No era un niño perdido. Avanzaba con paso seguro, como si supiera exactamente a dónde ir, hacia el lugar de las 3 lunas, donde entendería qué significaba ser la llave de la arena. Y cuando regresara, no volvería como un niño. Volvería como algo que podría salvar a la tribu, o terminar de destruirla. El desierto lo había tomado. Y cuando lo devuelva, nadie en esa tierra volverá a dormir tranquilo.